Bueno, a ver, esperamos 5 minutitos más, un ratito nomás. Bien. Acá no hay ningún alumno que le quedó, no se sumó nadie del Mariano Cironi, ¿no? Son todos míos de mi comisión nomás. Bueno, ¿no se escuchó lo que estoy diciendo? Sí, acá una chica respondió, Estefanía Roldán, es de la comisión de Cironi. Lo puso por escrito. Ah, perdón, está bien. Bien. Profe, ¿Quién habla? antes habían preguntado y me parece que no se veía en el chat si se podría pasar la carpeta donde están guardadas las clases, que no la pudimos encontrar. ¿Las clases de las mías que grabo? Claro. Mandame un correo de cuáles son las que no, pero un correo No, después, porque yo siempre las grabo. Lo que pasa es que debe faltar que yo les mande por correo los links, el enlace, seguramente. ¿Puede claro, ser eso? Sí, no, sí. no nos llegó nada. Ah, Estábamos no. buscando específicamente las de populismo porque queríamos trabajar este modelo de Estado. Bueno, 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 bueno. Entonces yo después, ahora, me voy a poner en campaña de, ¿cómo es? Para mandar el enlace de las clases grabadas. Me voy a fijar a ver cuáles son las que me faltan, pero sobre todo estas últimas. ¿Te parece? ¿Eh? Bueno, gracias. Ay, gracias por avisarlo porque si no por ahí se me pasa a mí, honestamente. Bueno, sigamos. Obviamente que debe haber similitud y diferencia entre un Estado populista y un Estado desarrollista. Ahora, yo lo que quiero leerles, así voy, el proyecto de principal de educación de la UNESCO en ese momento, es que, fíjense lo que dice, el papel de la educación en el desarrollo económico y social, la situación educativa en América Latina. En ese documento, o en ese, digamos, desarrollo que hace la UNESCO, es muy interesante que ustedes lo puedan leer y tener en cuenta, porque fíjense las cosas que va marcando. Dice, son en el de la UNESCO, a ver si me veo bien ahí, está bien. Me están siguiendo, me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Genial, entonces, perfecto. Ahora, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Dice, son las sociedades industriales las más avanzadas, las más desarrolladas, las que perciben. ¿Qué perciben? Que tiene que haber una conexión entre la economía y la estructura social. Eso tiene que estar articulado con la educación. Entonces, fíjense la importancia que le están dando en ese momento a las sociedades más avanzadas, más industrializadas, más desarrolladas, a la importancia de la educación para el desarrollo y para la transformación de la estructura social. Esto es lo importante. Cómo por eso mismo el Estado desarrollista ve como un factor fundamental en la educación para la transformación en lo económico y lo social. Entonces ahí en ese proyecto, en ese documento que tenemos de la UNESCO, léanlo porque ahí van a dar cuenta de esto lo que yo les estoy marcando. Entonces, pero también ellos se ponen a pensar cuáles serían los inconvenientes que están, que subyacen, digamos, eh, en estas sociedades, digamos. Primero,
Se trata en primer lugar, según UNESCO en ese momento, dice, de la presión del igualitarismo generalizado que existe y domina en las estructuras de esas sociedades. La democratización fundamental, es decir, significa la ampliación de las necesidades de enseñanza en todo y cada uno de sus niveles. Después, las presentes sociedades industriales de plena madurez no solo necesitan ampliar la capacidad productiva, dice, sino también la preparación mejor de cada uno de los ciudadanos. Fíjense que no solamente las sociedades industrializadas piensan en lo productivo, solo en lo económico, sino en la capacitación de sus ciudadanos, en la cobertura y los ingresos de todos los niveles. En todos los niveles. Como dice, una ampliación de la necesidad de la enseñanza en todos los niveles, secundarios y superiores. Después, en tercer lugar, es, digamos, la presencia de la técnica moderna en ese momento. Pero como una manifestación humana en toda la sociedad, en todos los lugares y en todo como manifestación humana. Bien, después, fíjense, la educación como factor del desarrollo. En la UNESCO, en ese documento que ustedes tienen, dice, la significación que toma la relación de la educación con el desarrollo económico en países latinoamericanos puede aparecer como posible factor de desarrollo económico. Por lo tanto, ¿cómo se piensa a la educación como inversión? ¿Sí? Después, también la educación ante la demanda de los cuadros profesionales. Lo dice clarito. Esos cuadros de especialistas son los que se muestran en forma de una demanda que la sociedad presenta a la educación para que ésta le satisfaga en determinado plazo. Acuérdense la primera ficha que tenemos de Puebla en la triangulación, Estado, sociedad y economía. ¿Cómo? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué educación tenemos? ¿Y qué profesionales vamos a querer tener? Entonces, de acuerdo a lo que la sociedad demanda, la educación le va a devolver. ¿Se entiende? ¿Qué profesionales? Y esto va a tener que ver con las políticas de Estado. Entonces, ese triángulo, tengan en cuenta que siempre se va a dar. No es solamente para un momento, sino siempre se va a dar. Después, obviamente que la educación, si bien está pensada en este momento como inversión, si hay algo que se plantea en un Estado desarrollista como algo característico es la planeación, como un concepto nuevo en educación, ¿sí? La planeación educativa. Obviamente, la educación, si es una inversión, va a tener que ver como un instrumento de transformación social. ¿Sí? De transformación social, ¿para qué? Para la transformación de la estructura social, porque se está pensando a la educación como algo de movilidad social, ¿se entiende? No se la está pensando, digamos, solamente desde el orden de lo, ¿cómo explicarle esto? A ver, sino justamente en relación al desarrollo de un país, por eso de una movilidad social. Ahora, también la educación se está pensada como un instrumento de progreso técnico. ¿Se entiende entonces? Como un factor de transformación de estructura social, como un factor de desarrollo económico, como un factor donde sería
como un factor, digamos, como pensado como una inversión para lograr esto, pero también a la educación, digamos, se la va a pensar como un instrumento de progreso técnico. ¿Mm? Por eso están pensando en este momento que se ha instalado en esa época toda la cuestión de la tecnología. ¿Mm? En esa época ya empiezan a haber otro tipo de industrias. Ya no es más la industria liviana, tenemos la industria pesada y también se empieza a instalar las tecnologías nuevas. ¿Sí? Entonces, como instrumento de progreso técnico. Ahora bien, dice, el proceso educativo debe promover las actitudes inventivas y servir como instrumento de adaptación tecnológica. Pero también se encuentra hoy la educación en la necesidad de aplicar esos avances técnicos en su propio seno. Fíjense esos avances técnicos en su propio seno, como ese avance también para la educación. Hoy, si hubiéramos hecho eso, hoy estaríamos mejor formados los docentes con las tecnologías. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Y los ciudadanos y los alumnos. Porque si el docente tiene esto incorporado dentro de su propio seno, esta formación, hoy nos encontraríamos tal vez con una circunstancia con el camino más allanado. Eso se perdió. Bien. Igualmente dice, fíjense esto lo que dice es increíble. El magisterio y las nuevas presiones sociales. Ese educador, dice, se encuentra actualmente sometido a presiones sociales a que tiene que obedecer, sin encontrarse a veces con la preparación técnica y psicológica necesaria para enfrentarlo. Miren si no es actual. ¿Esto quién lo dice? Perdón, Corina, ¿en las Naciones Unidas? La UNESCO. La UNESCO. ¿Lo podés releer, por Sí, favor? dice, el subtítulo es El magisterio y las nuevas presiones sociales. Ese educador se encuentra actualmente sometido a presiones sociales a que tiene que obedecer sin encontrarse a veces con la preparación técnica y psicológica necesaria para enfrentarlas. Bien. Eso es de siempre, actual, permanente. Sí. Entonces dice, en otra parte, dice, es imposible entender las cuestiones que plantea la educación como factor de desarrollo si no se estudian y tienen en cuenta los aspectos sociales que circundan la existencia del educador de nuestros días. Ahora, escuchen esto también, los ideales del magisterio y la nueva sociedad. El perfil de los ideales del magisterio y de la enseñanza en general ante la nueva sociedad solo pueden configurarse si se cuenta con una respuesta clara a estas dos cuestiones. ¿Para qué tipo de sociedad educar? Y B, ¿qué tipo de hombres formar como miembro futuro de semejante sociedad? Hay otro subtítulo y con esto, a ver, no vamos terminando nada. Sobre la educación, dice, puede ser un factor de desarrollo económico, pero no constituirse un servidor exclusivo de esa tarea. Miren qué importante. Ahí otra vez puede ser, perdón. Sí, la educación puede ser un factor del desarrollo económico, pero no constituirse en servidor exclusivo de esa tarea. Es decir, la relación entre educación, economía y sociedad, la educación conserva y debe conservar su autonomía tradicional, es decir, el cumplimiento de tareas que le son específicas. Nosotros hace años que venimos, por eso cuando se habla de la crisis educativa, venimos perdiendo especificidad. Esto es lo que está diciendo este documento en los años 60, más o menos. Estructura del sistema educativo, escuchen bien esto. ¿Saben por qué les leo esto? Porque ustedes van a ser futuros profesores. No estamos hablando de acá como psicólogos, sino profesores.
En la mayoría de los países existen 4 niveles de enseñanza: preescolar, primario, medio y superior. También se puede afirmar que en general los sistemas educativos no presentan, una estructura orgánica debidamente articulada. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Las consecuencias de este estado de cosas son obvias: dificultades para poder pasar de uno a otro tipo de enseñanza, repetición de cursos, problemas de adaptación, frustraciones, deserción escolar y otras. Sigue. La mayoría de los países no poseen organismos especializados de carácter permanente encargados de su revisión. Suele confiarse a comisiones compuestas casi exclusivamente por educadores, pero no siempre tienen la opinión de los sectores profesionales, sociales o de la economía interesados en la educación. Administración escolar. Dice, las características más comunes de la administración escolar: predominio de un criterio centralizado, limitadas autonomías de los organismos provinciales, carácter más administrativo que técnico, los problemas técnicos estudiados por comisiones que se reúnen ocasionalmente, y la creación de centros de enseñanza, escuchen esto, se ajustan más a presiones políticas. Y uno de los problemas más importantes de la administración es la carencia de personal especialmente preparado para dirigir la educación. El planeamiento de la educación, dice, el planeamiento educativo como concepto y como nueva orientación de la política educativa se ha convertido en una corriente característica del momento actual de la educación latinoamericana. Las funciones asignadas a los organismos de planeamiento generalmente son de asesoramiento, investigación de la situación educativa, económica y cultural, integración de la política educativa con programas de desarrollo económico y social, etc. Ahora, esto uno lo puede trasladar tranquilamente en una actualidad, digamos, impresionante lo que está diciendo ese desarrollo, ese papel que pensó la UNESCO. Para toda América Latina, no está hablando de la Argentina, para toda América Latina. Ese es el estudio que hace la UNESCO. Y fíjense, entonces, acá hay muchas cosas que dejamos ver, o digamos, se queda al descubierto. Primero, la capacitación de los educadores, el planeamiento como nuevo concepto, la educación como instrumento, digamos, de articulación entre la economía y lo social, y obviamente la introducción de instrumentos de progreso a la técnica o las tecnologías. Y no perder de vista la especificidad de la educación. ¿A qué se refiere con planeamiento específicamente? A la planificación, un instrumento nuevo que en los estados desarrollistas, por eso después lo vamos a ver con más detenimiento en los gobiernos que nosotros vamos a hablar la semana que viene, tiene como, por eso mismo muy bien lo decía y lo marcaba Noelia al principio, que ella decía, tengan en cuenta que los estados desarrollistas tienen características propias y aparte características propias en un gobierno democrático y en un gobierno autoritario. Entonces, si bien están dentro del estado desarrollista, el estado desarrollista lo que tiene, primero que obviamente habla del desarrollo económico y social y también de una sociedad moderna. ¿Sí? ¿Y estos tienen, cuáles son los modelos pedagógicos Por que eso responden mismo, bueno, ahí está. Como no lo vamos a dar hoy, lo vamos a dar con más detenimiento en la clase que viene para que, digamos, para poder que a ustedes les quede bien en claro cuáles serían esos modelos
pedagógicos, tienen un montón de características, este Estado desarrollista y sobre todo en la educación. Yo lo único que les puedo decir, como adelanto, es también cómo, digamos, en el Estado desarrollista entra, digamos, como una disciplina nueva, la estadística, obviamente la planificación o el planeamiento. Hay otros conceptos que también se pueden tomar como, se va a hablar también del capital humano como recurso humano, obviamente de las capacitaciones, de la formación, también va a hablar de la eficacia, de la eficiencia, de la racionalidad. Hay un montón de conceptos, pero yo no los quiero embarullar. Yo lo que les quiero, que a usted le quede, digamos, más en claro, en qué momento surge el Estado desarrollista, bajo qué circunstancia y quién cimienta este Estado desarrollista, cómo surge y qué es lo que se pretendía con el Estado desarrollista. Sobre todo, un Estado modernizante, ¿no? Teniendo en cuenta los avances de las sociedades industriales y cómo es como decir, bueno, a ver, ¿por qué algunas sociedades tan avanzadas, tan industrializadas, son lo que son? ¿Qué es lo que empezaron a ver? Justamente empezaron a ver que sería, bueno, una articulación entre lo social y lo económico con la educación. Entonces, cuando uno siempre pregona por qué nosotros seguimos siendo, desde que yo era chica, seguimos siendo países subdesarrollados. Evidentemente algo ha pasado con las políticas de Estado de los gobiernos que han pasado, que no hemos logrado salir del subdesarrollo. Y siendo que nosotros, y ya se van a ver que tanto en los gobiernos desarrollistas, sobre todo los democráticos, la inversión en educación. Nosotros dejamos hace tiempo ya de ser la meca de la educación pública y la meca de la universidad. Aún así, seguimos teniendo un muy buen nivel educativo en las universidades públicas. Pero la época dorada de la universidad la dejamos en los años 60. La dejamos en los años 60. Y la mayor inversión, y les adelanto, del presupuesto a nivel educativo fue solamente en un solo gobierno democrático, que fue el del doctor Ilia. Entonces, bueno, como estamos por un montón de infortunios, que yo no los llamaría infortunios, pero bueno, vamos a suponer que hayan sido infortunios y los gobiernos, y obviamente nadie descarta que lamentablemente pasamos por una dictadura atroz e ilegal y genocida, ¿no es cierto? Nadie lo puede negar, que también avasalló sobre todo todos los niveles, pero sobre todo el universitario. Sobre todo el universitario. No hablemos de la primaria, del secundario, sí, pero lo que más dejó digamos, el lugar, fíjense que, bueno, eso después lo vamos a charlar. Ustedes deben haber sentido la noche de los bastones largos, también, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, también la universidad, con el régimen autoritario que vamos a ver la semana que viene, también fue represor y también limitó las actividades políticas en esa época en las universidades. Por eso habrán sentido nombrar lo que es la fuga de cerebro, ¿no? De esa época. Bueno, es más, como adelanto, ¿cómo? ¿Qué? Eso lo van a ver bien en el texto de Puebla. Ah, sí, perdón, Noelia, no te escuché, no me daba cuenta. No. Anda marcándole cosas que te parezcan, me parece genial. O por ejemplo, lo que hoy está, digamos, otra cosa que me gusta que sepan también. Fíjense que la creación del CONICET en la época de los años 60 con el gobierno de Frondizi. En esa época se crea el CONICET, no en otro gobierno.
Entonces, hay un montón, digamos, y que coincide con esto de que decíamos recién de la elaboración del documento de la UNESCO, o con la creación de la CEPAL, que tenía sobre todo, tenían una mirada de la investigación, estaban puestos la mirada en la investigación. Y fíjense que el CONICET es de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Se dan cuenta cómo convive esto, la creación del CONICET, con el Estado desarrollista? ¿Mm? ¿Se entiende más o menos las relaciones que ustedes pueden ir haciendo? No sé si querés decir algo. Aparte, no, Sí, quería decir que lo que tiene importante el Estado desarrollista, de por qué aparece en América Latina, es porque se buscaba impulsar el desarrollo de los países. Empezamos a hablar de mercados emergentes, de países emergentes, de economías. Entonces, la importancia que se le brinda en este momento es buscar que estos países pudieran crecer, abrirse al mercado y poder, empiecen a notar que tenemos la globalización. Vemos los inicios de la globalización, esto de abrirse, de la comercialización, de la industrialización. La importancia del Estado desarrollista es esto, buscar la industrialización, mejorar el mercado interno para producir no solo bienes y servicios, sino exactamente. también producir una mejor calidad de vida Ujú. en la sociedad. Y para generar esto había que educar, por eso ese triángulo de Puebla, había que buscar fomentar estas personas que pudiesen investigar, que pudiesen desarrollar, crear, etcétera, para generar un mejor país, una mejor economía y posicionarse frente a otros países y mercados, que bueno, después de ahí, lamentablemente, se suscitan ciertas cuestiones políticas que llevan a que, bueno, hay cosas que se pudieron mejorar y cosas que lamentablemente no. Y con esto termino. No creo que podamos ver, aunque sea un pedacito, me gustaría que veamos, antes de hacer el, el Estado neoliberal, que serían las dos últimas clases que vamos a tener del Estado neoliberal, en la apertura democrática, también nuevamente ahí como es tomado, pensado, aunque sé brevemente vamos a hablar de esto, antes de iniciar el neoliberalismo, cómo nuevamente se renueva la educación en una democracia después del golpe del 76, cómo se piensa a la educación, que digamos también como transformadora, no solamente de lo social, sino como transformadora, no transformadora, sino como instrumento democratizador, digamos, de una sociedad, ¿no? A lo que voy con esto es que, fíjense, cada momento histórico va a tomar la educación como un instrumento de políticas educativas. En el gobierno anterior era para adoctrinar. Con el desarrollismo, tomen nota de esto, con el desarrollismo va a ser ese factor fundamental para la economía, para el desarrollo económico y social. Para el autoritarismo, aún estando en un estado desarrollista, va a ser la educación va a tomarse como un instrumento de controlar, ¿sí? De control. Entonces, de adoctrinamiento, factor fundamental de desarrollo económico y social, y de controlador. ¿Estamos? Como instrumento. Y después, obviamente, con la democracia, y que hablar como en la universidad y en la educación en la época de los gobiernos militares, pero que ya se cimienta en el gobierno de Onganía en 1966, ahí, que es el gobierno, aparte de ser autoritario, es represor. También con la democracia tenemos un instrumento a la educación como democratizador de la ciudadanía. ¿Sí? Bien.
vamos a dejar acá para que directamente la semana que viene veamos los dos gobiernos, vamos a adentrarnos, digamos, a las especificidades de cómo es realmente el Estado desarrollista en Argentina con sus dos vertientes, y bueno, como ya les anticipé, como es Noelia, va a hacer las filminas para que les queden claro cuáles son las políticas educativas de ambos periodos, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá y nos vemos el miércoles que viene, ¿ok? ¿Les parece? ¿Estamos bien? Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, chao, chao, hasta luego. Chao.